En primera instancia, quiero expresar un cordial saludo a la Magíster Gutiérrez Arteaga Santibáñez Marlene. Soy la estudiante Celis Guerreros Daniel Rocío de la Escuela de Formación Profesional de Enfermería. Filosofía y lógica, el silogismo y el razonamiento. Hablaremos del silogismo, la inferencia deductiva que resulta del ordenamiento de dos proposiciones de las que se infiere una conclusión se llama silogismo. Consta de tres proposiciones, una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Ahora hablaremos de cada proposición que consta de dos términos, sujeto y predicado, y una cópula. La proposición lleva al término mayor en extensión o comprensión, que incluye al otro en la conclusión. Se llama premisa mayor. La proposición que lleva al término menor en la conclusión en extensión o comprensión se llama premisa menor. Y el tercer término que no figure en la conclusión es el término medio. Ejemplo, ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes, el término soldado es el término menor, sujeto y héroe es el término mayor predicado. El tercer término del silogismo que no aparece en la conclusión, pero aparece en el cambio de las dos premisas, es llamado el término medio. En el ejemplo es cobarde. La premisa que contiene el término mayor es llamado la premisa mayor. La premisa que contiene el término menor recibe el nombre de la premisa menor. En ejemplo, la premisa es ningún héroe es cobarde. La premisa menor es algunos soldados son cobardes. Ahora hablaremos de lo que es características del silogismo. Primero, se formula la premisa mayor, luego la premisa menor y por último la conclusión. Debe observarse que no se define en la premisa mayor por su posición, sino como premisa que contiene el término mayor. Tampoco la premisa menor se define por su posición como la premisa que contiene el término menor. Ahora vamos a hablar de las posiciones relativas de los términos que determinan la figura. Primera figura M y PS a M. Por lo tanto, S es igual a P. Segunda figura, P es igual a M. Tercera figura, M es PMS. Por lo tanto, si P, cuarta figura, P y M. Ahora hablaremos de las reglas para silogismo. Para evitar las falacias, la regla número 1 del silogismo válido debe contener exactamente 3 términos, cada una de ellas cuales deben ser usadas en el mismo sentido, a través de todo el razonamiento. Regla número 2. En un silogismo válido, por lo menos el término medio debe estar distribuido en una de las premisas. Regla número 3. En un silogismo no puede haber en la conclusión ningún término distribuido, no está también distribuido en las premisas. Regla número 4. Ningún silogismo con las dos premisas negativas es válido. De dos premisas negativas no pueden inferirse válidamente ningún tipo de relación entre S y P. Regla número 5. Una de las premisas de un silogismo válido es negativo. La conclusión debe ser negativo o también si la conclusión de un silogismo válido es negativo. Al menos de las premisas debe ser negativa. La regla, si la conclusión de un silogismo, una de las proposiciones particulares, su regla, si la conclusión de un silogismo es una proposición particular, sus premisas no pueden ser ambas universales. Regla número 7. La conclusión sigue siempre en la premisa más débil. Regla número 8. De dos premisas particulares no sigue nada. Ahora hablaremos de lo que es el razonamiento. El razonamiento habitualmente nos referimos
a la capacidad del ser humano para enfrentar mentalmente un problema o situación, aplicación lógica y la experiencia en su resolución, entendimiento en otros casos. Nos referimos a las distintas formas que puedan tener dicho pensamiento a partir del aspecto específico de la mente humana que interviene en el mismo. Ahora hablaremos de las características del razonamiento. En términos generales, en cualquier tipo de razonamiento se espera que permita resolver los problemas, conclusiones y producir alguna forma de aprendizaje consciente de los hechos a través de relaciones causales y lógicas. Esto significa que el razonamiento voluntario depende de las capacidades de cada quien, que dada el aprendizaje adecuado a ejercitar y desarrollarse, como veremos más adelante, el razonamiento aplica a los diversos ámbitos mentales y a través de la lógica del procedimiento metodológico en distintos según sea el caso. Ahora hablaremos del elemento del razonamiento. Todo tipo de razonamiento consta de dos claramente diferencias, que son las premisas y las conclusiones. Las premisas y las conclusiones, las premisas es el conjunto de expresiones que determinan o afirman o niegan algún aspecto de la realidad en que constituye el punto de partida para cualquier forma de razonamiento. Las premisas como las conclusiones pueden ser verdaderas o falsas, generales o particulares. Ahora hablaremos de las conclusiones. Las conclusiones son el conjunto de expresiones obtenidas de las premisas mediante la aplicación de procedimientos lógicos, argumentaciones. Las conclusiones de un razonamiento pueden ser premisa de otro y así sucesivamente. Ahora hablaremos del razonamiento inductivo y deductivo. Dos de las principales formas de clasificación de razonamiento con el inductivo y deductivo. Hablaremos un poco del razonamiento deductivo. Como su nombre indica, implica uso de las deducciones como forma de extraer de las conclusiones, esto que da una dada permeable que generalmente una de esas posibilidades alcanzan las conclusiones y de tipo particular o individual a partir que considere ciertos niveles globales. El razonamiento inductivo. Este razonamiento marcha en dirección contraria al caso anterior, partiendo por lo tanto las premisas particulares e individuales para alcanzar entonces las conclusiones globales o universales. Ahora hablaremos del razonamiento lógico y matemático. El razonamiento lógico es la capacidad de extraer conclusiones conscientes demostradas de un conjunto de premisas. Esto llevado a cabo implicando nuestros conocimientos, acudir a nuestras experiencias individuales. Un tipo de específico de razonamiento lógico es el de matemático. Generalmente de este tipo forma que se siguen las reglas procedimentales de un conjunto de relaciones entre números conjuntos representantes figuras para establecer sin axiomas, teoremas o procedimientos matemáticos. Ahora hablaremos del razonamiento verbal. Así como las variantes previas de razonamiento emplean el lenguaje formal de las matemáticas, el razonamiento verbal emplea de los mecanismos de procedimiento de la lengua, ya sea hablada o escrita, por lo tanto puede también llamarse razonamiento lingüístico. El razonamiento verbal entonces tiene que ver con el dominio del lenguaje verbal, o sea, que se asocia a la capacidad del lector, comprensión de competencias lingüísticas y de creatividad expresiva, entre otros aspectos verbales. Eso es todo. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias, doctora, por la atención. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Hola.